Segundo bloque de Leña Savioli en esta segunda edición también del año 2023, camino a lo que serán las elecciones provinciales del próximo 14 de mayo, y justamente en ese tema vamos a seguir. Recién estaba Saúl Echeveste, el intendente de Telén, y ahora estamos con un precandidato a gobernador de la provincia de La Pampa. Candidato a gobernador, dije precandidato, pero ya pasaron las internas, y ustedes no fueron internas. Claudio Acosta, de la organización, la agrupación Desde el Pie. ¿Cómo andas, Claudio? Gracias por visitarnos. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias. Se me fue el precandidato pensando todavía en las internas, pero no, Desde el Pie no tuvo internas. ¿Cómo vivís este periodo que para muchos es apasionante, las últimas semanas previas a una elección? ¿Cómo lo vive la gente Desde el Pie? Con naturalidad, no por tener experiencia en esto, en la cuestión electoral, pero sí con naturalidad porque es parte de un proyecto político, de la idea de aportar algo diferente a la provincia de La Pampa. Y digo con naturalidad porque nosotros somos gente de trabajo, mujeres y hombres que se nos conoce por pertenecer a un espacio, a un lugar de trabajo, una referencia laboral, pero también una referencia de participación popular. Somos lo que se suele decir militantes de todos los días, y por lo tanto nos desenvolvemos en la realidad tratando de aportar a generar pequeñas transformaciones. Y este plano, el plano electoral, es uno de aquellos en donde también es interesante para dar a la disputa en el sentido común, ¿no? Claudio, bueno, van a tener candidatos y candidatas en Pico y en Santa Rosa, más allá de la gobernación. Ustedes se definen como una agrupación de izquierda, como un partido de izquierda. Se me ocurre preguntarte qué los diferencia del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que va con su candidato, con Luciano González a gobernador. ¿Hubo en algún momento algún acercamiento, alguna chance de ir juntos? ¿Hay cuestiones que no se pueden sanar, que no se pueden acercar? No, de ninguna manera. Incluso yo lo ampliaría más a la pregunta. ¿Qué nos diferencia de mucha gente de izquierda que está dentro del Frente de Todos, el FREJUPA? La verdad que el campo popular es muy heterogéneo y nosotros sí partimos de algo. Y ese algo, esa premisa, esa seguridad tiene que ver con que es necesario construir pensamiento crítico desde el punto de vista exclusivamente de la izquierda, como para etiquetar y simplificar demasiado. Nosotros partimos de decir que es necesario construir una alternativa de izquierda que no se atomice y se quede en la izquierda, sino que contemple la diversidad cultural, particularmente de los y las peronistas en la provincia de La Pampa, que son la gran mayoría y que son gente de campo popular, y muchos son militantes también. Entonces, que no se atomice con la idea de que esto pasa solamente por la militancia de izquierda. Y por otro lado, no creerse el dueño de la verdad, ni estigmatizar a los demás porque pertenecen a otra fuerza política o a otra línea de pensamiento. Y por otro lado, necesitamos también, y nos despegamos de la idea de una izquierda que justifica dentro de lo posible, ya no pensando en que la correlación de fuerza no da, sino justificando y entrando en lo que se llama el posibilismo. Entonces, para nosotros, tanto unos como otros no contribuyen a plantear una discusión en la política, a plantar bandera en un sentido crítico de rebeldía, donde además las cuestiones teóricas deben servir y deben partir a partir de experiencias concretas. Y esa experiencia concreta, nosotros quienes participamos Desde el Pie, nos muestra que en la provincia de La Pampa la desigualdad, la pobreza estructural y un montón de causantes que afectan fundamentalmente a la niñez y a la infancia y a las mujeres, bueno, es algo que hay que darle batalla, y para eso hay que organizarse. Hiciste énfasis recién en la respuesta en tratar de acercar a la gente que en algún punto está desencantada, peronistas que están desencantados de alguna manera. ¿Te encontrás muchos que están desencantados con qué? Te dicen, con la idea del peronismo, cómo se desarrolla en la provincia de La Pampa, con que por ahí no hay opción a una interna, que hay siempre un dedo que está marcando y armando una lista, o con el peronismo a nivel nacional, más que nada, y con la crisis económica que estamos atravesando. Mirá, yo creo que no se puede despegar. A ver, La Pampa nunca fue una isla, La Pampa no fue una isla para la cuestión de la dictadura, y tampoco es una isla para la política en general. Entonces, no se puede separar la suerte de lo que ocurre en la provincia de La Pampa, una suerte política, económica, cultural, social, con lo que pasa en el resto del país. La suerte está atada entre uno y otro. O sea, ese desdoblamiento que se intenta hacer como para despegarse de las políticas nacionales, nosotros descreemos totalmente, porque de hecho los legisladores de la provincia de La Pampa, en lugar de consultar
tanto unos como otros, en lugar de consultar qué hacer con cuestiones estratégicas que hipotecan el futuro, entre ellos de los pampeanos y las pampeanas, como puede ser el acuerdo con el fondo, o como puede ser qué pasa con el modelo productivo, extractivista y de agrotóxicos en la provincia de La Pampa, en lugar de consultar al pueblo, a nosotros que somos los verdaderos dueños, digamos, de los recursos y somos quienes los hemos elegido, bueno, hacen orden y mando a partir de las estructuras. Entonces, hay un desencanto para nosotros, y particularmente entre la juventud y en los sectores populares, no por formas metodológicas de cómo se mueven esas estructuras tradicionales que hoy están graficadas en el bifrentismo del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, sino que tiene que ver también con la realidad. Digamos, cuando este gobierno vino y generó expectativas con que iba a resolver todas las injusticias y que iba a poner en discusión las prácticas y el modelo económico de los 4 años del macrismo, del neoliberalismo, del macrismo, la verdad que uno hoy ve después de 4 años que poco y nada ha cambiado y que por el contrario se siguen beneficiando los grandes sectores económicos concentrados en perjuicio de la inmensa mayoría del pueblo. Entonces, cuando la gente vota algo en lo que cree profundamente, incluso desde el punto de vista afectivo-cultural, y eso no le responde y no le satisface las cuestiones elementales como es la educación, el derecho a alimentarse, a tener una vivienda y demás, bueno, genera este tipo de cuestiones que son muy complicadas, muy peligrosas, y por eso nosotros pretendemos, entre otras cuestiones, reivindicar a la política, no a este tipo de política, pero sino reivindicar a la política como un compromiso colectivo, donde uno dé lo que tenga que dar sin pedir nada a cambio. Justo te iba a preguntar cómo concebías la política, ya me respondiste. Y al peronismo, que vos recién decías, bueno, esta sociedad está demandando salud, está demandando educación, cuando no, obviamente que dinero en el bolsillo fundamentalmente, digo, pero cuando eso no se satisface se lo hace sentir. ¿Lo va a pagar el gobierno provincial? Porque cuando uno lo escucha a veces a los intendentes peronistas de la provincia, muchos dicen, bueno, hay obras públicas por todos lados, como si eso a veces se tradujera directamente en bienestar de la población. ¿Crees que se lo van a hacer sentir? Yo creo que la verdad creo que el peronismo va a volver a ganar en la provincia de La Pampa. El peronismo es una estructura muy poderosa, y ojo que yo hablo de estructura, fíjate Martín que hablo de estructura, no hablo de los y las peronistas, no hablo de la cultura, de los sentimientos, de las ideas. Yo me olvidé decirte en la pregunta anterior, yo trabajo en un barrio netamente peronista. Con las ideas fundacionales de peronismo. Totalmente, todo lo que tiene que ver con reivindicaciones y con derechos, por supuesto, y de hecho lo acompañamos y lo vamos a acompañar siempre. Pero más allá de que si lo va a pagar o no, hay una gran decepción. Entonces, cuando vos ves los números en la provincia de La Pampa, yo hablo de lo que conozco, porque también te quiero decir esto, ¿no? Porque ahí pone en discusión caminar los barrios. ¿Qué es caminar los barrios? Es que cuando hay campaña vos golpeás la puerta para ofrecer cosas y pedir que te voten a cambio de que prometés algo. Bueno, esa es la vieja lógica de la política. Pero andar en los barrios, vivir en los barrios, ser parte de la realidad, escuchar a los vecinos y a las vecinas, darle los elementos y facilitar que se organicen para ser protagonistas de sus propios destinos y de sus propios cambios, sin entrar con un paternalismo, bueno, implica otra lógica de la política. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de aportar en este sentido es, bueno, a partir de la realidad que conocemos y que los números lo avalan, que son 55.000 pobres en la provincia, en lo que es el conglomerado Santa Rosa Tuay, y 17.000 indigentes. Martín, 17.000 indigentes significa que 17.000 personas no tienen para comer. Y eso, particularmente el grueso de esa indigencia, son niños, niñas, adolescentes y mujeres. Ahí hay otro tema también, que es la feminización de la precariedad laboral y de la pobreza. Hay un 40% de lo que poco se habla, un 40% de trabajo informal en la provincia de La Pampa. Gente que hace changas para subsistir, que corta el pasto, que vende panes en la esquina. Sí, que fueron los más perjudicados durante la pandemia, claramente. Que fueron los más perjudicados. Y con la política económica llevada adelante y con todo lo que está sucediendo. Totalmente. Y fundamentalmente, perdón, son mujeres. Sí. Por eso es necesario para nosotros desfamiliarizar el cuidado. ¿Sabés cuál es? Es un dato interesante que lo hemos estudiado hace poquito. ¿Sabés cuál es el sector que más aporta a nivel nacional y acá en la provincia
también de La Pampa, al ingreso de riquezas, al Producto Bruto Interno? ¿Cuál es? Es el cuidado doméstico. Son aquellas mujeres que no se les remunera su trabajo. Entonces nosotros lo vemos en el barrio, por eso yo decía, son no solo los números, es lo que nosotros vemos. Cuando ves que una mujer tiene la posibilidad de trabajar, va a trabajar por el mismo monto de plata que le va a tener que pagar a la niñera por cuidar a su chico. Entonces te terminan diciendo que trabaja para cambiar plata por plata. Entonces me parece que faltan políticas de Estado que a nosotros nos permita abordar estas cuestiones. Recién me decías, creo que el peronismo va a volver a ganar en la provincia. Y desde el pie, donde se presenta con candidatos a intendentes, donde se presenta, bueno, en tu caso como candidato a gobernador, ¿cuál es un objetivo concreto, real, que tiene el partido? Mira, si va a ganar el peronismo, tomalo con pinzas, es mi opinión No, personal, no, lejos, sí, por supuesto, lejos yo de conocer estos vericuetos, pero sí, desde el pie para nosotros todo es capital ahora, porque desde el pie como fuerza política es la consecuencia, como te decía, de la cotidianidad, de la persistencia, de la voluntad, del compromiso solidario, del no pedir nada a cambio desde el punto de vista personal, de entablar otra lógica en relación a la rebeldía necesaria para conmoverse ante las injusticias que existen en la provincia de La Pampa e intentar cambiarla. Y para eso se necesita participación popular, para eso se necesita recursos que no tenemos y que salen de nuestros bolsillos. Y que cuando digo que salen de nuestros bolsillos, que somos laburantes, quiere decir que se los sacamos a nuestros hijos, lo mismo que el tiempo que nosotros invertimos en estas cuestiones. Por lo tanto, para nosotros todo capital. Y es instalar una agenda política, hablar de los temas que nadie habla, del modelo productivo, de la feminización de la pobreza, hablar de los agrotóxicos, del agronegocio, del extractivismo en la provincia de La Pampa, quienes se benefician, de la falta de generación de empleo. Por lo tanto, para nosotros instalar una agenda y una alternativa en la provincia de La Pampa, bueno, va en el camino de participar de estas elecciones. Ahora, ¿No es la agenda compartida en muchos puntos con la de la izquierda, con el Frente Izquierda? Sí, sí, sí. Y si escuchás a muchos compañeros y compañeras del Frente de Todo también. Y si lo escuchás al gobernador también. Mirá, los otros días se hablaba de la soberanía energética. Sí, bueno, se viene hablando, sí, se viene hablando hace tiempo, pero ¿sabés por qué no hay soberanía energética, Martín, en la provincia de La Pampa? Yo creo que es multicausal la situación. Sí, pero el gas se regaló en los años 90 acá en la provincia de La Pampa. No quiero dar nombre para no descender el nivel de la conversación y la discusión, pero lo podemos googlear y podemos hacer historia. Entonces muchos de los que hoy hablan de soberanía alimentaria son los que regalaron nuestros recursos. Y no se puede hablar de soberanía alimentaria que no existe. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la titularidad de la propiedad del recurso, pero las rentas se las siguen llevando las grandes multinacionales. Y eso no hay diferencia con respecto a lo que ocurre a nivel nacional. Claro. Por eso yo decía que la política provincial y nacional, más allá de algunas cuestiones particulares en La Pampa que son a destacar, como el sistema de salud, por ejemplo. Bueno, fuiste muy crítico con eso en su momento con Martín Maqueira, cuando criticó al sistema de salud pampeano. Sí, sí, porque nosotros nos paramos de lo que hay que mejorar y cambiar. Claro. Pero no creemos que se haya que hacer política sin... No la crítica por crítica, nada Maqueira más. Representa, digo Maqueira lo nombro bueno, como para hablar de un proyecto, representa un proyecto que es el proyecto de los 90 neoliberales de la dictadura, aunque él tal vez no sepa, no tenga ni idea de cuándo empezó el neoliberalismo y cuándo y cuáles fueron las consecuencias de aquellas políticas, pero él representa esas políticas, por lo tanto nosotros partimos de esto. Lo peor que nos puede pasar es volver a la política de Macri y de Juntos por el Cambio. Ahora, también decimos que dentro de lo que tiene que ver dentro del Frente de Todo, hoy las políticas son bastante parecidas en lo estructural, en la falta de soberanía, en la inflación que es producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este gobierno refrendó e hizo aprobar por el Congreso, con la mano levantada de nuestros legisladores, tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todo, refrendó una deuda que fue sacada por el macrismo. Entonces, en un punto hay una línea de continuidad. Entonces, cuando Maqueira hablaba del sistema de salud público y cuestionó a partir de una mentira y de un caso puntual de la muerte de un niño, nosotros salimos a contestarle porque nos involucraba, claro, porque fue una mentira que no pudo refutar, y porque él está pensando en la privatización de la salud. Por eso nosotros nos paramos desde la salud pública, nos paramos desde la educación pública con todas las críticas que tenemos sobre el tema también. Te propongo un juego, Claudio. Si viniera Alberto Fernández como presidente de la Nación y dijera,
Bueno, las elecciones se van a hacer todas al mismo momento, en estos días que estamos hablando mucho de elecciones concurrentes, por lo que decidió Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Pero imagínate que, bueno, las elecciones son al mismo momento y sí o sí todos los partidos de todas las provincias tienen que ir prendidos de una figura a nivel nacional. Desde el pie, ¿con qué figura a nivel nacional se identificaría o con cuál boleta nacional iría? Mira, te voy a hablar desde lo personal, lo particular. Yo particularmente no me siento parte de ninguno. Sí hay una mujer que yo respeto mucho, la conozco, yo viví muchos años en Buenos Aires, no lo conozco de personal, pero sé de su honestidad y su compromiso, que es Miriam Bregman. Miriam Bregman, del Frente de Izquierda también. Del Frente de Izquierda, pero no te estoy hablando del Frente de Izquierda, te estoy sino hablando de Miriam persona. Bregman. Bien. Exactamente. Y con respecto al Frente de Todo, bueno, Martín, ahora hay que ver, y no nos sorprendamos, los candidatos van a ser Scioli, los candidatos van a ser Massa, los candidatos puede ser cualquiera de estas personas que van a garantizar no solo que nada cambia, sino que se profundice. Los años que se vienen son de mucha complejidad. Pero porque se lee, Claudio, cierro con esto, sí. Me están haciendo señas detrás de cámara, pero digo, porque se lee que la sociedad se está corriendo a la derecha claramente, o porque no hay intenciones verdaderas de correr el discurso de parte de la política, de llevarlo a otro lado y se va moviendo donde la gente le está marcando que necesita, que quiere mano dura, o eso es una excusa. ¿Cómo le lees a eso? Mira, yo creo que lo de la mano dura se va construyendo un sentido común, pero a partir de la falta de políticas que mejoren la situación de vida de las personas. El otro día yo veía en un canal de Buenos Aires cómo se bajaba a los trabajadores y a las trabajadoras de Buenos Aires, del conurbano, y se los cachaba bien al nivel de la dictadura. Entonces digo, cuando vos tenés una sociedad a la que despolitizás, porque los partidos políticos no están estimulando la participación popular. Por eso para nosotros rediscutir el tema de la democracia es muy importante, porque lo que se necesita es la participación. Decidir qué hacemos con los recursos de La Pampa. Se aprobó la ley presupuestaria del 2023, que también ambos legisladores provinciales del Juntos por el Cambio y Frente de Todo votó. Claro. Y ahí está implícito el ajuste. Entonces, si nosotros no le damos participación al pueblo para que decida sobre su destino, bueno, genera inconformidad. Y si además no tiene para comer, el laburo es informal, los alimentos son inaccesibles por la inflación, genera una despolitización. Por lo tanto, ¿qué es lo que se necesita? Y nosotros no lo vemos a nivel nacional y tampoco en la provincia de La Pampa, producir cambios estructurales profundos en la política. Claudio, gracias. Y lo mejor, como le decía recién a Saúl Echeveste, para el próximo 14 de mayo. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por la invitación. Ahí Gracias. pasaba Claudio Acosta, candidato a gobernador por la provincia de La Pampa, de la agrupación Desde el Pie. Va a estar compitiendo en las próximas elecciones del 14 de mayo. También tiene Desde el Pie candidatos a intendente en Santa Rosa y en la localidad de General Pico. Nos vamos a una pausa, todavía nos queda más, así que los invito y las invito a quedarse ahí.